a todos, bienvenidos queridos hermanos, queridos amigos, para un compartir más desde aquí, desde el Bucafé de Talca, el alimento diario. Queremos señalar antes de comenzar, en la página número 39 del alimento diario, el día lunes, ahí se señalan los dos títulos para acompañar la lectura del alimento diario. Los dos títulos son: ¿Está usted preparado para el fin? Capítulo 1 al 6. Y los grandes diamantes de la Biblia. Habíamos recomendado tener en cuenta estos títulos de la lectura diaria porque usted los puede solicitar al Bucafé de Talca, al teléfono que figura aquí atrás en el alimento diario. Después de esto comenzamos. El título de la semana: la apostasía precederá a la venida del Señor. Estamos compartiendo con respecto a la venida del Señor. Y lo que señala esta semana es el tema de la apostasía. La apostasía va a acontecer antes de la venida del Señor. ¿Qué es la apostasía? Apartarse de Dios, apartarse de la fe, dejar el camino del Señor, alejarse del Señor. Pero esto lo vamos a ver cómo está reflejado en la palabra de Dios. El día lunes el título decía: cuidado con la apatía espiritual. De esto es la apostasía. La apostasía genera apatía espiritual. Tomamos lectura en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo 1 al 4, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La apostasía se va a manifestar antes de la venida del Señor. Esta apostasía que señala la palabra de Dios tiene dos planos. El primer plano, una profunda y generalizada apatía por la fe en Cristo Jesús y por la palabra de Dios. Y en un segundo plano, ese alejamiento de Dios, ese alejamiento del Señor Jesús, ese alejamiento de la palabra de Dios resultará en una violenta rebelión contra el Señor y contra sus seguidores. Este orgullo, esta soberbia que hoy el hombre quiere tomar como decisión en su vida, en su manera de vivir, este orgullo en contra del Señor y en contra de la palabra de Dios, ¿dónde se originó? Se originó con Satanás, con Lucero. Vamos a leer en Isaías capítulo 14, desde el versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor: tú que decías en tu corazón. Se está refiriendo a Lucero, que fue un arcángel que reinaba en el gobierno celestial de Dios. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esta soberbia se inició con Satanás, el cual se volvió enemigo de Dios por aceptar el orgullo en su corazón y pretender ser igual a Dios y ser adorado como Dios. También vamos a leer en Ezequiel capítulo 28, versículos 15 al 17. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Satanás llenó de orgullo su corazón por la multitud de contrataciones que él tenía en su vida, por la multitud de capacidades, por el libre albedrío que él tenía para desarrollar todo esto.
Hoy en día esto se refleja en el hombre. El hombre tiene libre albedrío. El hombre puede decidir y tiene una multitud de contrataciones que el hombre puede llevar adelante. Pero esto no quiere decir que acepte el orgullo en su corazón dejando de lado a Dios, dejando de lado al Señor Jesús y dejando de lado la palabra de Dios. Esta apatía es muy peligrosa porque nos puede poner como instrumento del enemigo, de las cosas que van en contra de Dios y de la voluntad de Dios. Esta rebelión comenzó con Lucero, comenzó con Satanás, mas hoy se está desarrollando por el misterio de la iniquidad aquí en la tierra. Está corrompiendo, Satanás corrompió el universo y también lo corrompió al hombre. Mas gracias a Dios que hay salvación. Dios proveyó salvación para nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Hoy en día tenemos salvación. Hoy en día no estamos apartados de la gracia de Dios, sino que podemos aprovecharnos de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tenemos tiempo, querido hermano, querido amigo. Podemos reconciliarnos con Dios. Esta es la ventaja que tenemos nosotros, los hombres. Podemos arrepentirnos. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos podemos volver a Dios, a la palabra de Dios, al evangelio de nuestra salvación. Y podemos decirle, Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Lávame con tu sangre preciosa. Hoy podemos hacer esto, podemos tener esta experiencia, podemos tener un nuevo comienzo y huir de esta apatía generalizada en el mundo, de ir en contra de Dios, rechazar la fe en nuestro Señor Jesucristo y rechazar la palabra de Dios. El día martes el título decía, el efecto de la apostasía, el amor de muchos se enfriará. Esto está escrito en Mateo capítulo 24. Vamos a leer este versículo porque es muy contundente. ¿Ve? Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad se desarrolla a partir de apartarse de Dios. La maldad se deja ver a partir de dejar a Dios a un lado, anular lo que es de Dios. ¿Qué es lo de Dios? La palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué es lo que es de Dios? La salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo es de Dios. Nosotros no podemos dejar de lado las cosas de Dios porque opera la maldad. Y esta maldad lleva a que el amor de muchos sea enfriado, se pierda. Esta apostasía que habla la palabra de Dios ocurrirá en dos etapas. Esto nos señalaba el día martes. La primera etapa, apatía. Leemos algunos versículos para reflejar esto aquí mismo en Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hoy más que nunca se está viendo todas estas cosas que señala la palabra de Dios. Y en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, habla de epidemias, como la epidemia que nos está tocando pasar hoy. Todo esto es simplemente principio de dolores, es el comienzo con respecto a esta apostasía, a esta apatía que el hombre está teniendo para con el Señor Jesús, para con la palabra de Dios. Esta es la primera parte en la cual ocurrirá la apostasía. La segunda parte es rebelión. Aquí mismo en el capítulo 24, versículo 10 al 13 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Repetimos el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Oh Señor Jesús, gracias a Dios que estamos a tiempo, estamos en tiempo aceptable, estamos en día de salvación. Hoy podemos invocar el nombre del Señor Jesús. Oh Señor Jesús, aceptando la palabra de Dios y volviéndonos al Señor, volviéndonos a la palabra de Dios. Querido hermano, querido amigo, tengo una buena noticia para usted. Podemos tener un nuevo comienzo en Dios. Dios está lleno de misericordia, Dios está lleno de amor y Él no desiste de nosotros. Él de ninguna manera va a desistir de nosotros. No aceptemos el engaño del enemigo. Hoy Satanás, que se viene con mucho engaño sobre nuestras mentes, sobre nuestros sentimientos, poniendo temor, poniendo angustia, poniendo duda de Dios y de la palabra de Dios. Pero Dios es amor, dice la palabra del Señor. Dios es amor, dice la Biblia. Y Él está lleno de misericordia para con sus hijos. No aceptemos el engaño de Satanás y volvámonos a Dios. Volvámonos al Señor, invocando el nombre del Señor y buscando al Señor en la palabra de Dios. El día miércoles y jueves tenían más o menos el mismo tema. El día miércoles trataba la ley de Dios detiene el surgimiento del anticristo. Y el día jueves trataba el mismo tema en una segunda etapa. Leemos aquí mismo en Mateo 24, el versículo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esto se refiere a una profecía con respecto al anticristo, con respecto a la última semana de Daniel en el cual ocurriría la gran tribulación. Volvemos a segunda de Tesalonicenses, queridos hermanos. Vamos a ampliar un poquito la lectura ahí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 5 al 7. Capítulo 2, versículos 5 al 7. Segunda de Tesalonicenses 2, 5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Estamos tocando la venida del Señor. Estamos hablando de este misterio de la iniquidad que habla acá el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Con respecto a la venida del Señor, no va a venir el Señor sin que antes se manifieste la apostasía. Esta apostasía que se está manifestando hoy por una apatía en contra de Dios, rechazando la fe en nuestro Señor Jesucristo y poniéndose en contra, cerrándose a la Biblia, a la palabra de Dios, este es el misterio de la iniquidad. El misterio es algo que está oculto, a punto de ser revelado. Esto es un misterio. Nosotros, los hijos de Dios, hemos sido escogidos para vivir el misterio de Dios, que es Cristo, para vivir el misterio de Cristo, que es la iglesia, y para experimentar el Espíritu del Dios vivo y verdadero, que está en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos este privilegio de tocar en el Espíritu de vida, tocar en el misterio de Dios, tocar en el misterio de Cristo. Pero a nuestro alrededor está el misterio de la iniquidad, que se manifiesta como hoy día nosotros estamos cambiando de estación. Hoy nosotros cuando salimos a la calle sentimos el frío que se está acercando, el frío del invierno, que se manifiesta con un frío envolvente que nos quiere abrazar, que nos hace temblar. Así hoy en día, como estamos sintiendo este cambio de estación, también se está sintiendo en el mundo la operación de la maldad, la operación de la apatía espiritual, la operación del misterio de la iniquidad. Y todo esto está escrito y reflejado desde el Antiguo Testamento, por ejemplo en el Salmo capítulo 2. Tomamos lectura, Salmo capítulo 2 del versículo 1 al 3. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras
y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Quién hay al presente que lo detenga? Hemos leído en la palabra del Señor. ¿Qué está deteniendo la manifestación del anticristo? Acá señala el corazón del mundo en este tiempo conforme al misterio de la iniquidad. El versículo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su ungido, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 3 habla del deseo del corazón del anticristo, que está sembrando en el corazón de muchos y muchos en la tierra en este tiempo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta ligadura y esta cuerda es lo que al presente detiene la manifestación del anticristo. Es la misma ley de Dios, es la palabra de Dios. Hoy en día, el trabajar del anticristo, de esta operación de la maldad, de este misterio de la iniquidad, está operando en las personas para que dejen de lado la palabra de Dios, para que dejen de lado y se aparten, se cierren a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos leer también en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Miren qué lindo este pasaje con respecto a esto, ya se trató el día jueves, ¿no es cierto? Romanos capítulo 2, lo que al presente lo detiene. Versículo 14 y 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hoy en día, la base legal y jurídica y códigos morales y éticos de los países tienen su fuente en las Escrituras, en la palabra de Dios. Cuando el hombre cayó, Dios no lo dejó a su propia suerte al hombre, sino que Él preservó la conciencia humana para que el hombre se mantuviera en los principios de Dios. Esta conciencia humana creó en el hombre una ley con respecto a una conducta para llevarla adelante, una conducta, un respeto para respetar su ambiente, para respetar lo colectivo, las demás personas y dejar de lado el egoísmo, la frialdad. Había un pasaje que se tomó lectura también el día viernes. Vamos a leer, ese pasaje reflejaba el sentimiento humano hoy, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Oh mi Dios, cómo la palabra del Señor nos señala todas las cosas. Acercarse a Dios es recibir salvación. Aceptar a nuestro Señor Jesucristo es recibir la gracia y la verdad que Dios preparó para el hombre. Apoyarse en la palabra de Dios es apoyarse en la luz que nos libera de las tinieblas en este tiempo. Y a partir del día viernes y sábado en el alimento diario se señaló con respecto y se desarrolló con respecto al postmodernismo, que es contrario a la ley de Dios, que es contrario a la fe en Dios. Hermanos, qué interesante lo que nos habló el alimento diario el día viernes y sábado. Nos habló y nos alumbró a lo que es el secularismo, el relativismo, el inmediatismo, el individualismo, el pluralismo.
Y todo lo que genera esto en el hombre como resultado, el hedonismo humano. Yo la verdad que este término para mí lo vine a conocer ahora, hedonismo humano. Conozco el término, pero no lo que el hombre estaba reflejando, yo ya lo conocía. ¿Qué es el hedonismo humano? Experiencia en que el placer personal se vuelve más importante que la ética de los valores de la colectividad. La frialdad, el egoísmo. No aceptan un patrón único de juicio, el patrón de Dios. Rechazan por completo que Dios es la única verdad y que podemos aceptarlos para que rija nuestra vida en colectividad, nuestra vida como pueblo, como nación, para nuestras familias, para criar a nuestros hijos, para criar a nuestros nietos, y que no perdamos de ninguna manera nuestras referencias de fe, nuestra referencia que es Dios, la Biblia. Hasta aquí, queridos hermanos, llegamos al día sábado. Queremos invitarle a usted, querido hermano, querido amigo, si quiere recibir un poco más o desarrollar o preguntar con respecto a un tema de lo que hemos tocado aquí juntos, usted puede escribirnos en forma privada, solicitando esto, y vamos a compartir más. Gracias a Dios por esta oportunidad y gracias a Dios también por el Bucafé de Talca. El Bucafé de Talca tiene su aspecto comunitario en el cual nosotros participamos de grupos de lectura, en lo cual pocas personas podemos leer juntos libros y compartirlos juntos. Así que esta es una propuesta más. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana. Que esté con paz y con la gracia de Dios. Amén.